The Thing, 40 años. En 1982, John Carpenter estrenó The Thing, llamada en México La Cosa del Otro Mundo. Obviando el gigantesco estropeo del nombre, la película es una de las mejores en la historia, se trate de horror espacial o de cine en general. El guión es obra de Bill Lancaster, sobre una historia de John W. Campbell Jr., y es la película inmediata posterior a Escape de Nueva York, otro clásico de Carpenter. Un delirio gore con suspenso casi a la Hitchcock que sirve de puente entre la ciencia ficción tenebrosa de la Guerra Fría y el posmodernismo que años después nos regalaría una gran transformación del cine de terror. Una historia que juega con las ideas de contagios, de muerte explosiva y de temor al otro, que hoy nos regala lecturas estremecedoras sobre nuestra propia realidad. The Thing es eso y más. No solo porque John Carpenter y Kurt Russell, el protagonista, estaban en un momento extraordinario en sus carreras, sino porque al llegar la década de los 90, el cine de acción, el de ciencia ficción y sobre todo el de terror, iban a sufrir una transformación brutal que ahora nos hacen ver a películas como The Thing como piezas raras pero extraordinarias de relojería cinematográfica. Para comentar la película, invité a Edna Campos Tenorio, directora de Macabro, Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México, amante del género y entusiasta de todo lo que se vea como los clásicos de John Carpenter. Hablemos de The Thing y de los 40 años en los que ha educado a millones de cinéfilos en el mundo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Edna Campos, desde los calabozos de Macabro, uno de mis festivales favoritos en la vida, vienes a iluminar de tu sapiencia en cuestión de género a los micrófonos de Cine Garage. Me da muchísimo gusto encontrarte de nuevo, Edna, y te agradezco enormemente que vengas a hablar de The Thing, de John Carpenter, que está cumpliendo nada menos que 40 años desde el día de su estreno. Entonces, antes que nada, agradecerte, darte la bienvenida y aplaudirte que estés aquí. Bienvenida, Edna. Hola, Eric. Qué gusto estar nuevamente contigo aquí en el podcast de Cine Garage. La verdad es que yo siempre me la paso muy bien. Cada que estoy contigo me la paso muy bien. Y además, sobre todo que hablamos de películas que nos gustan mucho y que nos divierten. Exacto, que es algo que luego se nos pierde, especialmente hablando de películas de terror ciencia ficción, ¿no? La gente cree que el terror no es un cine para divertirse y según yo, y creo que ahí está una de mis muchísimas razones para invitarte, el cine de terror, pues no se debe, el cine en general no se debe de tomar tan en serio, ¿no? Y el cine de terror con todo y esto de que pues, te espanta y hay suspenso y hay emociones y hay tensiones, pues es un cine para divertirse y para olvidarse de muchas cosas y para entrarle a temas que luego ni nos imaginamos que están en las películas. Tú te diviertes viendo cine de terror en general. Lo digo por ti y por el mundo, ¿no? Está hecho para eso. Sí, yo pienso lo mismo, Eric. Muchas veces, bueno, creo que con el cine de terror hay como los dos extremos, ¿no? Por un lado hay gente que se lo toma muy en serio y que cree que tiene que ser así, ¿no? Que todas las películas te tienen que espantar, que te tienen que sacudir, que tienen que sacarte tus demonios, que tienen que tienen que ser incluso solemnes, ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Que tienen que ser solemnes, que no pueden tener ni el más guiño o pequeño guiño al humor porque pues ya les rompes la tensión y entonces ya no les parece, ¿no? Y tenemos el otro extremo que piensan que es pura chacota, ¿no? Claro. Entonces, creo que, bueno, para mí es justamente eso y lo que está en medio, que es muchísimo, ¿no? Y yo creo que ya entrando un poquito en la película, en The Thing de John Carpenter, creo que es de estas películas, ¿no? Creo que me acuerdo que platicábamos hace ya varios meses sobre Macario, ¿no? Que cuando salió Macario no había tenido buenas críticas, ¿no? Y lo mismo le pasó a la cosa de John Carpenter, ¿no? Que pues así como que
la gente que le gustaba, por ahí leí también un comentario que decían que cuando salió alguien dijo que la gente que le gustaba esta película le faltaba cultura y le faltaba más imaginación y no sé, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, el típico, pues que no le gusta el cine de terror. Nada. Y bueno, Sí. y ¿qué pasó con The Thing? Pues que se volvió una obra de culto, ¿no? Y mucha gente dice que es posiblemente la obra maestra de John Carpenter, ¿no? Pues de entrada... No estoy tan segura de ello, pero la verdad es que la volví a revisar sí, y es buenísima, es una gran película. Sería algo bien padre de debatir justo con John Carpenter, porque hay películas de él que me gustan más, empezando por Halloween, ¿no? Pero yo, leyendo varias entrevistas, él lo ha dicho varias veces, es su película de él mismo que más le gusta. O sea, si él tuviera que salvar una película del gran incendio en las bodegas del cine, él agarraría The Thing y se echaría a correr. O sea, para él sí es su obra cumbre. Pero obviamente alrededor tenemos a un director bien interesante. Pues digo, nada más, antes de esta tiene Halloween, tiene Masacre en la Crujía 13, que es una película pues ya más en onda policíaca, aunque sí alcanza a desbordarse de repente, que a mí también me gusta mucho. No es tan buena como esta, ¿no? Es prácticamente su primera película, nada más tiene antes Darkstar, pero luego tiene Escape de Nueva York, que también es una cosa súper divertida, súper alucinante, ¿no? Ciencia ficción de un mundo decadente que además se parece mucho al nuestro ahora, igual que The Thing. Ya llegaremos ahí. Luego se mete con historias de Stephen King, con cosas como Christine, pero que le ha dado al cine en general películas bien divertidas, bien interesantes, con mucha mezcla de géneros. Pero sí, efectivamente, La Cosa del Otro Mundo, que es como le pusieron en México, echándonos a perder la enorme sorpresa de la película, es para él mismo su película favorita. De entre muchas posibilidades, porque yo cada vez que veo la película le encuentro una sinopsis diferente. ¿Cuál sería la sinopsis desde tu punto de vista más acertada de la película? Pues bueno, yo creo que podría ser algo así como que ahora sí que un grupo de investigadores en la Antártida se encuentran con pues una situación extraña en la que ahora sí que otro grupo de investigadores que son noruegos, han desaparecido y se encuentran con que tienen ahí una criatura pues muerta, ¿no? O eso es lo que piensan. Algo, ¿no? Una cosa ahí llena de huesos y de sangre. Hay una cosa que no tiene en realidad forma, ¿no? Y bueno, al tratar de investigar qué es lo que pasa con esta criatura, de dónde salió, qué fue lo que les pasó a los noruegos, pues empieza a desatar ahí toda una situación terrorífica, ¿no? Yo digo, encuentro varios puntos de temor que creo que si en ese momento eran, pues bueno, producían miedo, creo que ahorita siguen siendo bien válidos, ¿no? O sea, son miedos que continúan. O sea, estamos hablando de gente que está completamente aislada en un lugar inhóspito, o sea, en medio del frío terrible, con la posibilidad, o más bien con la presencia de algo que no se entiende qué es lo que está pasando. Y que se transmite de una persona a la otra. Y que se transmite, ¿no? Y además empiezas a generar esto que es la desconfianza, ¿no? O sea, de repente es gente con la que estás conviviendo, ¿no? Que aparentemente, bueno, en la película se ve que tienen un buen rato trabajando en la juntos. Investigación ahí, ¿no? Y de repente, pues esa gente se vuelve desconocida, ¿no? Y empiezas a tenerle miedo, ¿no? O sea, ¿quién es real y quién es real y quién está poseído, en pocas palabras, por decirlo de alguna manera. No está contagiado, o como dices, quién no está poseído, ¿no? Porque en este acercamiento al campamento noruego recogen un perro que curiosamente los noruegos querían matar, ¿no? Y a partir de ese perro se desata, pues sí, una serie de
Por un lado pueden ser posesiones, por el otro lado pueden ser contagios que van transformando a la gente para mal, o en apariencia eso nos dejan ver, ¿no? Porque Así es. tampoco sabemos si se va a convertir en un gran asesino, simplemente es alguien no humano, ¿no? Y a la hora de estar revisando, me acuerdo mucho la escena de la computadora, a la hora de estar revisando las posibilidades de contagio que esta infección, enfermedad, ser que se transmite de una persona a la otra, podría alcanzar al resto de la humanidad. Hablan más o menos como de 27,000 horas, si no recuerdo mal, ¿no? Tienen Ujú, ahí como ujú. una computadora bastante arcaica, ¿no? Lo cual le da Sí, un toque muy padre a la película. Y dicen, es que esto se puede esparcir al resto de la humanidad. Y pues bueno, ahí está la misión, la decisión de qué hacemos, cómo lo detenemos, hay que saber qué es, que son a ojos de lo contemporáneo, problemas y discusiones que hemos tenido a lo largo de los últimos 2 años, ¿no? Que creo que es donde podemos recuperar la importancia de una historia bien planteada y sobre todo de una película bien ejecutada que a 40 años de su estreno sigue hablando de nuestras propias realidades como hablaba de las realidades en su momento, ¿no, Edna? sí, y bueno, la verdad es que sí tiene un gran ritmo, ¿no? Creo que eso digo, es una película que dura casi 2 horas, Sí. ¿no? Y no te suelta, ¿no? Una vez que empieza a darse, ahora sí que toda la situación, pues vamos, de los contagios, de las posesiones, de, no sé, Ujú. las infecciones, como se le quiera llamar. Que bueno, además, pues tiene un prólogo que te deja claro que el asunto viene del espacio exterior, ¿no? Sí. O sea, es además un prólogo de 1 minuto prácticamente, ¿no? Ujú. Y ya, te deja claro que lo que va a pasar viene de afuera. Viene de afuera, porque Entonces, lo que sí. vemos es después de un plano negro donde están todos Ujú, los créditos de toda la gente involucrada. Y después de que aparece el nombre de John Carpenter, lo que vemos pues, es ujú. un platillo volador, muy a la Tim Burton, ¿no? Pero un platillo volador a final de cuentas que se dirige al polo norte de la Tierra. Ya desde ahí sabemos que cualquier cosa que pase tiene que ver con este platillo volador. Entonces ya entrando desde ahí estamos ante algo desconocido. Así es. Y bueno, la criatura, ¿no? O sea, Ujú. la creación de esta criatura sí me parece así, o sea, es verdaderamente repulsiva, ¿no? O sea, creo que es uno de los monstruos que, bueno, ya son además icónicos del cine y que pues también no tiene forma de nada, ¿no? Porque Exacto. pues el tema es que esta cosa, ¿no? Toma la forma de la persona, animal o lo que sea, ¿no? Ujú. Y pues de repente lo reproduce y lo reproduce de una forma bastante, como decía, repulsiva, ¿no? O sea, es, Ujú. es asquerosa. Y bueno, pues sí, ahí el creador, que es Rob Bottin, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que hizo uno de sus grandes, grandes, grandes trabajos. Digo, él es discípulo de Rick Baker, ¿no? De otro de los grandes de los efectos especiales. Y bueno, por ahí también leía que incluso, bueno, la versión reciente de La Cosa, que es más una precuela, ¿no? Ajá. Que, o sea, no se le puede llegar al nivel, a pesar de contar con toda la tecnología que hay ahora, el CGI, vamos, todo eso no le llega a los efectos que tienen estas criaturas de ese momento, de Ujú. 1982. Y la verdad es que es un trabajo impresionante, ¿no? Entonces, desde que empieza a manifestarse esa criatura, o sea, te atrapa Ujú. la película y aparece, o sea, aparece y desaparece, ¿no? Durante toda la película, pero no te sueltan, no te sueltas, estás esperando a ver en qué momento, cuál de todos ellos empieza a tener esa transformación, ¿no? Que yo creo que es el miedo mayor de la película y del miedo mayor que comunica. Ahora, te voy a hacer una pregunta súper, súper difícil, Edna. Ahora que hablas de la diferencia entre la amenaza en la versión de Carpenter y esta famosa amenaza en la precuela,
que si no recuerdo mal es del 2006 o 2016, tengo el nombre 6 ahí. 2011. Metido. Me parece que 2011, es 2011. Fíjate. Pero está ahí, ¿no? El asunto es que quisieron ligarla con la anterior, pero más allá de lo repulsivo, el hecho de trabajar la imaginación hacia una amenaza que nadie debe reconocer y el hecho de tener quizá mayor audacia, y lo voy a decir así, mayor libertad en cuestión de, pues yo hago mi monstruo y no me importa si la película es clasificación A, B, C, D o PR13, lo que tú quieras, yo voy a hacer mi película y ya que venga a verla quien sea, enfrentado al hecho de que especialmente en este siglo las distribuidoras, las productoras, incluso los exhibidores quieren películas a las que pueda ir todo mundo, hacen menos amenazante, menos gore, menos repulsivas, para usar tu propia palabra, a las criaturas amenazantes en las películas. John Carpenter fue más audaz y gozó de un cine más libre, al contrario de lo que tenemos ahora. ¿Por qué las amenazas ahora son tan visualmente complacientes, Edna? ¿Tendrá que ver con eso o me estoy aventurando mucho? No, yo creo que es un tema, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, que sea como más fácil de digerir, por decirlo de alguna manera, para todos los públicos, ¿no? Ahora, también, bueno, creo que coincide mucho con los intereses, pues, del tipo de cine que se está viendo en las salas comerciales, ¿no? Yo recuerdo haber visto, hablando de John Carpenter, Fantasmas de Marte, yo la vi en un Cinépolis, ¿no? También vi esta película francesa que es muy gore, que es Al Interior, ¿no? Y que es, o sea, es gore y es violenta en todos los sentidos. Y también recuerdo haberla visto en una sala comercial. Ahora pues es bastante más difícil, ¿no? Encontrarte esas películas, y si te las encuentras a lo mejor en 3 o 4 complejos, y córrele a verla porque seguramente la van a quitar, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí creo que pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que pues hay cierto tipo de cine que la gente quiere ver en cuanto a que es posiblemente más espectacular, ¿no? Y bueno, pues van más al espectáculo que en sí a ver cine, ¿no? O sea, eso es lo que creo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues estas películas eran eso también, ¿no? O sea, era un poco de espectáculo para ese momento, ¿no? Por ahí también se le compara con que en ese momento estaba E.T., el extraterrestre. E.T. se había estrenado algunas semanas antes. Se había estrenado más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y por supuesto, pues la que se llevó el blockbuster, se llevó toda la taquilla y todo, fue E.T., ¿no? Y, o sea, eso hizo que la cosa, pues, pasara más desapercibida en salas de cine, porque por ahí también se menciona que es todo un hit del VHS, ¿no? O sea, sí. mucha gente la vio en VHS. Entonces, sí no sé, sí tiene un poco el paralelismo de ese momento con ¿no? En que a lo mejor estas películas no se pueden lograr ver en las salas de cine, pero de repente a lo mejor te las vas a encontrar en lo que sería el equivalente, que es el streaming, ¿no? Pero aún así, creo que no hay la libertad ni y la censura, creo que es un poco más fuerte ahora. Rígida, porque ¿verdad? Incluso en streaming de repente quitan cosas. Cortan las películas, ¿no? Y en ese momento, pues el VHS corría como iba la película, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí, ¿no? Que hay incluso, creo, una autocensura, ¿no? Cosa que por supuesto no tuvo John Carpenter nada, ¿no? De decir, híjole, mejor esto no lo sacamos porque, o sea, se me ocurre que podemos hacer una escena así súper gore, ¿no? Sí, con toda la, con una criatura así espantosa, que den ganas de vomitar, que la gente diga, ya no quiero seguir viendo esto, pero luego pero no pueda dejar de verlo, claro. Sí, digo, eso a mí me pasó con La Mosca, ¿eh?
Cuando Ok. la vi, que yo la vi en VHS, porque estaba muy chica cuando Sí, salió no, La yo Mosca. también. Estas dos las he visto, La Sí, yo las vi Mosca en VHS. y The Thing, yo las vi en VHS también. Sí, Nunca jamás las he visto en cine, no he sí. podido. Bueno, con La Mosca, cuando salía esta famosísima escena en que ella está soñando que tiene un hijo y lo que sale es una larva, yo me acuerdo que dije, guácala, ya me dio mucho asco y cortamos la película, ¿no? Pero 2 horas después, ¿seguimos viendo la película? Sí, Claro. y ahí vamos, ¿no? Entonces creo que sería lo mismo con la cosa, ¿no? Que de repente, digo, hay escenas que son bien repulsivas, ¿no? O sea, esta parte del perro es también muy, que es justamente cuando se manifiesta, ¿no? La cosa. Lo que sea que se tengan que manifestar, Exacto, le ¿no? sale al perro de la cabeza, Le se le sale el abren perro de la 4 partes. cabeza y luego empieza a agarrar a los otros perros y todo esto. Entonces, sí, en su momento, pues era bastante fuerte, ¿no? Así como, ¿qué demonios está pasando, no? Y además esta que es también una criatura que tiene como toda la influencia de Lovecraft, ¿no? De cómo describía justamente las criaturas Sí. Lovecraft, ¿no? Que tienen estos como tentáculos, estas bocas que dan paso a otra boca y cosas así, ¿no? Que pues son muy espantosas, ¿no? ¿Qué es lo que te iba yo a preguntar, Edna? Y esa es otra de los puntos que me hicieron pensar en ti para este episodio. Nada más aclarar, The Fly, La Mosca, la mencionamos porque está hermanada en cuestión de gore y de secreciones con esta. Esta es de David Cronenberg, que está a punto de presentar una película en Cannes que me muero de ganas de ver. Yo ¿no? muero que de ganas de también, verla. Sí. Como que va a regresar a ese Cronenberg ochentero, por lo menos en cuestión de tema, nada más para dejar ahí el apunte. ¿Por qué cuando pensamos, la pregunta es esta, ¿por qué cuando pensamos en The Thing, en La Cosa, se nos olvida de repente que podemos efectivamente vincularla con quizá el platillo volador que mencionábamos al principio nos despiste un poco, pero está vinculada por completo con el terror cósmico de Lovecraft, ¿no? Lo sé, el terror cósmico de Lovecraft habla de seres que incluso han habitado la Tierra antes que los hombres, ¿no? Quizá ahí es donde está la separación. Pero ¿por qué no hemos pensado más en Lovecraft cuando vemos The Thing? ¿Deberíamos hacerlo, Edna? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora sí que ahí tiene esos dos elementos, ¿no? Que bueno, obviamente, pues es ya echándole mucha imaginación el que tiene que ver esto como, o sea, como lo que cayó, el color que cayó a la Tierra, ¿no? Aquí, bueno, cae el platillo volador que cayó a la Tierra, ¿no? Y que deja esta cosa rara. Y bueno, por supuesto, pues todas las características que tiene pues este monstruo, esta cosa, ¿no? Que, insisto, lo que es los dos elementos clásicos es los tentáculos, que salen así por todos lados y son, o sea, a mí siempre me ha parecido que los monstruos que tienen ese tipo de extensiones son muy perturbadores, ¿no? O sea, son perversos, pues, ¿no? Y las bocas, ¿no? Esto de las bocas así con muchos dientes o con como con púas o cosas así, sí es bien desagradable. Y otra cosa que creo que también es importante, que pues también es considerada una de las películas más representativas del body horror, ¿no? Ya que también tocamos a Cronenberg, ¿no? A Cronenberg. Que es pues prácticamente el gran maestro del body horror, ¿no? En este caso pues es igual, ¿no? Y pues, o sea, se manifiesta claramente, ¿no? Cuando vemos pues a todos estos personajes que son contagiados o invadidos por la cosa, ¿no? Y empieza pues toda esta transformación del cuerpo, por supuesto, pues como a descomponerse, a deshumanizarse, ¿no? Y se deshumaniza por completo, ¿no? Entonces, de ahí que tiene pues también muchos elementos la película de esto, ¿no? Y bueno, no solamente a nivel visual, sino también en la historia, ¿no? Que justamente, ¿no? Cuando empiezan ellos a sospechar unos de otros, pues empiezan a deshumanizarse porque empiezan a tener esta actitud defensiva, ¿no? Que los hace
empezar a tener pues actitudes desconfianzas violentas, y desconfianzas graves, ¿no? Y de que a ti te voy a amarrar y a ti te voy a encerrar y tú por qué traes el lanzallamas y cosas así, ¿Cómo ¿no? me voy a proteger yo si tú te proteges con el lanza? Sí. O sea, todo mundo es visto como una amenaza, ¿no? Sí, no, y de ahí hay esta gran secuencia donde finalmente medio se ponen de acuerdo, pero pues más bien bajo un bajo amenaza. Bajo amenaza, ¿no? O bajo protesta, depende de qué lado de lanzallamas estés, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, bajo amenaza, o sea, además el que es el sospechoso principal es el que tiene el lanzallamas, ¿no? Claro. Entonces, y él es el que dice, bueno, nos vamos a hacer una prueba de sangre todos, ¿no? Ahora sí que yo dije, no, ya se va a hacer su PCR, enfrente ¿no? de todo mundo, ¿no? Su PCR para ver quién tiene el virus, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, pues obviamente bien, todas las reacciones de todos los personajes pues son bien interesantes, ¿no? Hasta que pues obviamente aparece el que sí tiene el virus, ¿no? Que también en su momento es brutal la escena, ¿no? Claro. www.patreon.com/cinegarage. Ahí ustedes pueden elegir un nivel de participación en el proyecto Cinegarage, a través del cual van a ayudarnos a que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que comentamos alrededor del cine se siga manteniendo vivo. Gracias a su aportación, nosotros seguimos haciendo proyectos como este podcast y muchos otros de los que se van a enterar justo ahí. En esta ocasión, quiero aprovechar para agradecer a Marco, Jime Campos, Daniel Silva, Carlos Avendaño, Rodrigo Solé, Fernando Santamaría, Andrés Durán, Chuck Franco, Gina Cobos, Carmen Sánchez, Daniel Eduardo Rodríguez, Álvaro Valdés, Ángel Eduardo Villarreal, Ana Tamayo, Alejandro de la Cruz. Ellos y ellas ya pertenecen al perfil Patreon, ya gozan de las recompensas que ahí les entregamos y ya disfrutan de todo el contenido exclusivo que le damos a todas las personas que se suscriben a www.patreon.com/cinegarage. Gracias. Leyendo algunas críticas de la época, justo, ¿no? De hace 40 años, alguien decía por ahí, ¿no? Esta es una película tan absurda que no se sabe quién está contagiado. Fíjate lo que decían, no se sabe quién está contagiado y no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Y yo lo leía y decía, es que ese es el punto, señor. Esa es la idea de la película, que no sabemos, y lo que está haciendo John Carpenter, precisamente a través del... Hay un guión y hay una película previa y hay un relato ahí escrito y todo aquello, pero creo que el guión de Bill Lancaster hace justo lo que hay que hacer. A ver si me explico. La idea era justo ver cómo, lo acabas de decir muy bien, nos deshumanizamos desde el interior, sospechando de los demás y pensando que los demás son un peligro. Eso puede tener lecturas sobre clase, sobre raza, pero en su momento, 1982, el mundo vivía otra pandemia, el SIDA, o estaba empezando a vivir otra pandemia, que es la del SIDA. Y mucho de lo que hizo el guión del señor Lancaster fue ubicar este miedo a este contagio en una enfermedad que no se tenía comprendida, para la cual apenas están descubriendo una vacuna ahora, 40 años después. Evidentemente no había tratamiento, no se sabía bien cómo se transmitía. Lo que hacen es transmitir ese miedo social e incluso político en una película de body horror sci-fi, que es como podríamos catalogarla. No sé si estés de acuerdo. Y lo interesante es que ahora, 40 años después, la película, después de la otra dolorosa pandemia de la cual estamos tratando de salir, tiene prácticamente las mismas lecturas, ¿no? Y habla muy bien todavía de esta deshumanización y de este miedo a los demás a través del contagio de una enfermedad que nos está, todo el mundo decía, saldremos del confinamiento hechos mejores personas. Ya ven cómo estamos saliendo muy violentos, muy deshumanizados, con muy poca conciencia social, con muy poca conciencia de clase, tratando de que los demás no tengan nada de lo que nosotros ya tenemos. Y creo que ahí es donde podemos hablar de una película tremendamente trascendente, Edna. Sí, no, pues estoy muy, muy de acuerdo contigo.
sobre todo, bueno, yo lo que le encuentro que es todavía más cercano a nuestro momento, ¿no? Más que, o sea, creo que en 82 sí existía como el rechazo, ¿no? O sea, cuando apareció el SIDA, sí había como el rechazo a la gente, y un señalamiento muy claro, sí, mucha desconfianza. O sea, una cosa bien, bien fea, ¿no? Pero en esta parte de todo, o sea, es eso más el aislamiento, ¿no? Que, bueno, aquí fue una cuestión, a diferencia de lo del SIDA, el SIDA era como segregación. En esto, pues fue un aislamiento. Aislarnos todos. Pues ahora sí que voluntario, ¿no? O sea, en algunos lados sí sabemos que fue, o sea, sí fue voluntario, pero a fuerza, ¿no? Sí. Aquí la verdad es que sí lo hicimos voluntario, ¿no? Y y creo que también ahí es donde se ve, porque también las reacciones que tienen ellos, que tiene que ver también con ese aislamiento, con la posibilidad, porque bueno, hay una parte en la película en la que pues se destruye todo contacto con otra parte del mundo, por decirlo de alguna manera, la forma de salir de ahí, vamos, se quedan como atrapados, ¿no? Y creo que eso también lo podemos sentir acá, ¿no? Muy, muy cercano, ¿no? El hecho de que pues de repente regresas de estar muy, muy encerrado, de nada más comunicarte a través de videollamadas o tener acercamiento con muy pocas personas, que es lo que sucede en la película, ¿no? Empiezas a ya exponerte al mundo y bueno, creo que hay varios de los personajes que tienen esas reacciones, ¿no? Y que son las reacciones violentas que describes, ¿no? De este retorno tan extraño, ¿no? Que sí, pues sí nos ha hecho pues un poco egoístas, o sea, un poco más egoístas, ¿no? Porque todavía más de lo que ya sido, ¿no? Siempre lo hemos sido, ¿no? Pero creo que ahora somos un poco más egoístas, ¿no? Y a la defensiva, ¿no? La parte del final, ¿no? Que me parece que es bien, bien interesante. Y que, bueno, aunque el relato, toda la película, pues a mí me parece que es muy clara, no deja realmente lugar como a dudas, ¿no? Pero el final sí me parece estupendo, ¿no? Porque sí es un asunto de, pues vamos a ver quién realmente es la cosa, ¿no? Cuéntanos qué es lo que lo hace tan inquietante para ti. No te preocupes por los estropeos. Es una película de hace 40 años. Así es. Y si la van a ver, no les estamos echando a perder nada, se los aseguramos. Cuéntanos con detalle ese final y por qué te inquieta tanto. Nuestro héroe Mac, que es el personaje de Kurt Russell. Russell. Sí, que es pues prácticamente el héroe de la película. Pues se encuentra, lo sabemos en cuanto lo vemos, ¿no? Sí, lo sabemos en cuanto lo vemos. Sí, porque es el que tiene como la mente más fría, el que sabe tomar las decisiones y bueno, el que de alguna manera tiene por ahí un antagonista, ¿no? Que eso también es interesante porque también él puede ser un antagonista, ¿no? El personaje de Kurt Russell, ¿no? Y el otro podría ser el héroe, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa rápidamente, el personaje de Kurt Russell está pintado como por lo menos en el guión, como un excombatiente de la guerra de Vietnam. En consecuencia, ya podemos ver por qué tiene sangre fría. No es que sea un hombre dominante, sino viene de los horrores de la guerra y eso lo hace ser un poco indiferente o bastante ante el hecho de tener que matar a alguien para sobrevivir él. No es precisamente una buena persona. No. Creo que ahí ninguno es una buena persona, pero tampoco son malos, ¿no? O sea, sí son personajes complejos, que eso está bueno. Son personajes complejos, no odias en realidad a ninguno, pero tampoco dices, no, o sea, que se salve. Son caídos del cielo, ¿no? O sea, son angelitos caídos del cielo. No, claro que no. Bueno, están estos dos personajes que son en realidad los últimos que quedan en el campamento. El campamento ya está completamente destruido porque pues de alguna manera había que terminar con la cosa, ¿no? Que estaba por todos lados ya, ¿no?
Y además ya estaba arreglando su nave espacial, ¿no? O sea, esa nave espacial que vemos que se estrella al inicio de la película, ya la estaba preparando para pues, ya irse, ¿no? Y bueno, pues estos deciden que hay que acabar con la cosa y la única forma de hacerlo es a través del fuego, ¿no? Y quedan ellos dos, pero todo el tiempo han desconfiado uno del otro. Entonces, es inquietante porque pues se queda el final abierto, los vemos que se quedan los dos ahí y lo más seguro es que se mueran porque van a quedar pues, Solos, solos en y el en el polo, frío, en el polo, claro. entonces no hay manera de salvarse, ¿no? Pero al Cuando, final, curiosamente, pero dime, pues, dime, dime. o sea, pero pues cualquiera de los dos, antes de que pudiera llegar a ese final, cualquiera de los dos podría convertirse en la cosa. Claro, una amenaza que, por otro lado, lo único que quiere es volver a su nave e irse. Así es. O sea, ¿qué es lo que yo trataba de explicar hace rato? Sí, es una cosa, un ente, un ser que, pues bueno, se va transportando de un ser vivo al otro. Puede ser un animal, puede ser un humano. Este, y pues evidentemente destruye el cuerpo en el cual se aloja, a saber por qué, ¿no? Pero en realidad, Edna nunca ha sido una amenaza para nadie. Simplemente lo ven como un extraño y lo único que quiere hacer esta cosa es subirse a su nave e irse. Es el humano, y es aquí donde yo me vuelvo tan fan del cine de horror. Creo que el cine de horror tiene los mecanismos para decirnos justo esto de la manera más clara y divertida posible. Es el ser humano la amenaza de todo, ¿no? Es el ser humano quien vio esto como una invasión, es el ser humano quien desconfía del ser humano, es el ser humano que quiere matar a este individuo sin entenderlo, sin comprenderlo, todo lo contrario de Arrival, por ejemplo, ¿no? Y que Ujú. sabiendo que lo único que quiere hacer es coger su nave e irse, aún así se lo quiere despachar, ¿no? Entonces, los malos acabamos siendo los humanos generalmente en el buen cine de horror. No sé si coincidimos ahí, Edna. Sí, yo creo que sí, o sea, En el discurso, por supuesto, sí, ¿no? sí, sí. Evidentemente hay seres que hacen que esto explote o que se manifieste de una manera más clara, pero el ser humano siempre queda en entredicho, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo, sobre todo, bueno, en esta película, insisto, ¿no? Al ver la complejidad de los personajes que tienen acciones, digamos, buenas, ¿no? O sea, de gente buena que se están ayudando, que son compañeros pues, de una investigación y que se apoyan, pero por otro lado, bueno, empiezan al momento en que se sienten amenazados, pues cada uno reacciona como puede en Ujú. torno a su supervivencia, ¿no? Y sí, y es lo de siempre, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a lo otro, ¿no? O al otro, que Al bueno, en otro. este caso, pues es la cosa del otro mundo, ¿no? Ujú. Que está ahí y que, bueno, pues ahora sí que está buscando cómo moverse, ¿no? Pero pues sí, bueno, no deja de ser amenazante, ¿no? Ya Claro. de alguna manera, bueno, creo que si lo hubieran dejado moverse, también lo que hubiera hecho era como tomarlos a todos, ¿no? E integrarlos a Sí, su organismo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que hubiera pasado. Y bueno, entre todos, ahí ya hechos el masacote, creo que se hubieran ido en el platillo volador, ¿no? Ya convertidos en uno, ¿no? Pero bueno, sí, creo que también esa idea puede ser bastante perturbadora, ¿no? sí, sí, cualquiera de las dos, lo cual habla del momento justo en que se estrena la película. La Guerra Fría no es que estuviera en su punto más fuerte, pero en el 82 todavía existía, ¿no? Sí. Había amenaza de guerra nuclear, como la tenemos ahora, Ujú. curiosamente, ¿no? Eh, pero sigue respondiendo todavía a ciertos miedos de la guerra, del terror, especialmente el terror sci-fi de la Guerra Fría, década de los 50, 60, pero también está apuntando mucho hacia el futuro, que es donde yo creo que la película alcanza justo su lugar. Se estrena en cines, la mayor parte de los críticos no la entiende. La gente estaba viendo E.T., que es la misma historia, nada más que con Elliot en lugar de MacReady, la misma historia, este, y la película creo o demuestra su punto visionario
cuando le llega a públicos mucho más jóvenes, justo a través del VHS, que es lo que decías hace rato, en lugar de llegarle al público adulto, que es el que la fue a ver en los cines. Creo que es una película tan de avanzada en su propuesta, en la manera como se convierte en espectáculo, incluso en su violencia, que justo por eso somos los más jóvenes, los que venimos detrás, los que decimos, mira, aquí hay algo diferente. Esta ciencia ficción no es ni siquiera lo que me estaban contando en Alien, y es una ciencia ficción que yo no, por lo menos yo a esa edad, no había visto en otras películas. Creo que la película encuentra a su público joven y habla justo del apunte que hace hacia el futuro, a otro tipo de cine, quizá otro tipo de propuesta en el horror, otro tipo de propuesta en la ciencia ficción. Y yo insisto, muchos de los fans de John Carpenter no hemos visto, excepto Halloween sus películas de esta época en cine jamás, todas las hemos visto en VHS. Sí, O sea, no. como que sí sabía que le estaba hablando a otro público, creo. Sí, sí, yo creo que él, ay, perdón, yo creo que él sí buscaba hablar a otra, pues a otra generación, ¿no? Y además era impresionante porque después de esta película hizo esta de El Príncipe de las Tinieblas, que Sí, no es tan conocida, pero la verdad a mí me parece que es también un peliculón así desquiciado, ese es ¿no? del 87. Ajá, es así desquiciada también, bueno, habla de una posesión, habla también de Ujú. mundos paralelos, o sea, es increíble, ¿no? La película. Digo, esta pues es una película que no tiene que ver realmente con la ciencia ficción, la de El Príncipe de las Tinieblas. Es Se va como por el horror lado más del tradicional, satanismo ¿no? completamente, Sí, sí, ¿no? sí. Pero también tiene este desenfado para mostrar el terror, ¿no? Que también eso creo que tiene no nada más la película de las películas de Carpenter de los años 80 justamente, sino el cine ochentero de terror, ¿no? Que era Ujú. impresionantemente desenfadado, era incorrecto, o sea, ahorita, bueno, creo que muchas de las películas que nos formaron en los años 80 serían imposibles, ¿no? O sea, porque nadie se detenía a pensar en, es que pues, se va a ofender tal grupo, se va a ofender este otro Claro, grupo, se va a ofender acá, es que no hay muchas mujeres. Bueno, por ejemplo, en esta película no hay mujeres, ¿no? no hay mujeres, sí. En La Cosa no hay mujeres, ¿no? Y pues bueno, o sea, creo que eso lo modificaron también cuando hicieron el remake, ¿no? Que hicieron Claro, que la heroína, que de alguna manera es el personaje de Mac, aunque digan que es una precuela, pues es prácticamente la misma es lo historia, mismo. Sí, ¿no? Pues es una mujer, ¿no? Y hace prácticamente, o sea, toma el lanzallamas, o sea, todo eso, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, también creo que es bastante creíble para la época en que fue hecha, ¿no? Ahora es más común encontrar equipos mixtos, ¿no? En En, situaciones, o sea, de en investigación, ciencia, en sí, 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 ciencia, sí. o sea, que en exploraciones pues tan, digamos, extremas como ir al polo, ¿no? Creo que es perfectamente creíble en ese momento. Y si lo pusieron ahora, si se hiciera ahora con ese equipo mixto, también es creíble, ¿no? Ujú. Porque ya es más común. Digo, eso afortunadamente pues ya es más común. Entonces, sí, yo no le vería, por ejemplo, eso como un problema a la película, ¿no? Pero Claro. bueno, no sé si a alguien sí le pudiera parecer que, ¿cómo es posible que no haya mujeres en la película, no? Bueno, pues número uno, como dices, fue hecha en 1982, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Sí, o sea, estamos, y yo soy de la idea de que las películas se deben de juzgar por el momento en que fueron hechas, Claro, ¿no? claro, O claro. sea, sobre todo en Se, esos pu- se pueden, términos. sí, se pueden debatir desde, Así desde es. la óptica contemporánea, pero no se pueden juzgar ni Ujú. calificar desde nuestra óptica una película que se hizo hace 40 años. Así es. Evidentemente sus formas son distintas y la manipulación que hace de las imágenes es muy distinta, que es donde quiero volver rápidamente al body horror, Sí, Edna. Y esto hablando va a sonar fatal, ¿no? Porque sé que mucha gente ha sufrido, sé que la enfermedad de la COVID es tremenda, ¿no? Que hay manifestaciones físicas muy, muy fuertes y muy violentas.
Eh, pero no sé, viendo todo lo que puede incomodar el body horror en un cine tan correcto como el que tenemos ahora, no sé si para procesar, para entender situaciones tan violentas y tan dolorosas como las que estamos viviendo en la pandemia, pueda haber un resurgimiento del body horror en ciertas historias, ¿no? De decir, señores, sufrimos tanto y nos deshumanizamos tanto, o sea, viendo los dos polos, que tenemos que o queremos volver a explorar la deshumanización humana a partir de experiencias gore y secreciones y violencias como las que nos han regalado tanto Cronenberg como Carpenter. ¿Crees que pueda haber un resurgimiento del body horror o nunca ha muerto? Porque también digo, yo no soy ningún experto. No, yo no creo que haya muerto. Sí creo que más bien se está tocando a partir de otros, pues de otros temores, ¿no? O de otras situaciones o cuestiones culturales. Por ejemplo, ahora recuerdo esta película de American Mary, ¿no? Uh-huh. No, digo, no es una película tan reciente, pero pues ya es de este siglo, ¿no? Que es de las hermanas Soska, que también han tenido mucha influencia pues de Cronenberg, ¿no? Uh-huh. Y pues es justamente una mujer que estudia medicina, ¿no? Y que empieza a hacer cirugía plástica, pero pues de forma clandestina, ¿no? Entonces empiezan a pedirle cirugías ya bastante extremas al grado de pues transformar a la gente en animales casi, ¿no? O sea, en algunos casos o sea, ya deformar más que en sí el propósito inicial de la cirugía estética, romper ¿no? la normalidad, digámosle así, ¿no? Exactamente, ¿no? La normalidad entonces, corporal. Sí, y empieza, bueno, obviamente empieza a haber ya conflicto entre cuestiones éticas de la medicina y vamos, todo esto, ¿no? Entonces, me parece que es una de las películas que sí da continuidad al body horror en este siglo y que, bueno, toca temas que son justamente de contemporáneos, ¿no? Que es esta adicción que de alguna manera tienen muchas personas a estar modificándose el cuerpo con operaciones, ¿no? Con cirugías estéticas, ¿no? O que pudieran ser estéticas, que ellos consideran estéticos, por lo menos. Exacto, ¿no? Y bueno, o sea, porque muchos de los personajes es tanto lo que se hacen en las transformaciones que es algo que se ve realmente ahora sí que en la vida real, ¿no? Que de repente vemos que cierta famosa ya se ha hecho tantas cirugías que ya está completamente deforme, ¿no? Claro. O sea, ya tienen los labios gruesos, exageradamente gruesos. Exagerados, sí. Ajá, o los pómulos exageradamente salidos y cosas así, ¿no? Entonces, sí, creo que ha ido también un poco con la tendencia del cine, que ha sido como, de alguna manera, parecerse mucho a la realidad. Entonces, creo que sí estaría bueno que el body horror regresara un poco, pero también un poco en el lado fantástico, ¿no? Como es el caso de La Cosa, ¿no? Que sí, aunque sí tocan cuestiones que son inherentes a la naturaleza humana, ¿no? Como las que ya hemos estado hablando, sí pues es completamente fantástico, ¿no? O sea, son criaturas que no existen, ¿no? Y es muy difícil que existan, ¿no? En cuestiones, o sea, de realidad, ¿no? Y creo que eso también le hace falta un poco al cine de terror, ¿no? Regresar a ese desenfado, a imaginar así, ser desenfadado, ¿no? No tener miedo a herir o a incomodar. O a incomodar, o sea, tiene que ser incómodo, ¿no? El cine de terror tiene que ser incómodo y no necesariamente en cuestiones de que, ay, bueno, vamos a incomodar socialmente. No, o sea, tiene que ser incómodo también para divertirte, ¿no? No, y yo ahí agregaría, sí, el cine de horror tiene que ser incómodo. Yo creo que el cine en general tiene que ser incómodo de una forma o de la otra, ¿no? Y eso ya es tema de otro debate. Ennio Morricone, hablamos de The Thing en un podcast pasado
Y en el debate y en la plática con Charlie del Río, él menciona la música, ¿no? Que es estupenda. Y yo, sabiendo que Carpenter de repente le gusta meter la mano en la música, dije, pues en una de esas también la música es de Thing. Amablemente Marco, un Patreon Cine Garage, nos escribió y nos dijo, no, la música es de Ennio Morricone. Sí, Carpenter metió la mano en las teclas un par de veces, hay un par de escenas con teclitas Carpenter, pero la música en general es de De Ennio Ennio Morricone. Morricone. Uh-huh. Nadie o sea, ese es el nivel que tiene de Think, ¿no? Que Ennio Morricone hizo la música de la película y la gente ahora la voltea a ver y como son efectos prácticos y no tiene animación por computadora, simplemente la ven como de arriba para abajo. Nomás revisen el reparto, revisen la filmografía de nuestro director y revisen la filmografía de Ennio Morricone. Creo que, o sea, revisando la película, y esto es un cliché, lo sé, pero pues hay que decirlo, si no hubiese hecho la película Ennio Morricone, la música, no estaríamos hablando de la misma película. Sé que es obvio, pero creo que hablando de Morricone hay que decirlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que bueno, la gente que conoce mucho más el cine de Carpenter y conoce las partituras que él ha hecho para sus películas, sí, en realidad es música que digo, en cuanto a su composición es bastante sencilla, ¿no? Ujú, Pero logra muy bien el suspenso, ¿no? claro. Y creo que en el caso, ya cuando conoces un poco la música que hace Carpenter, sí es muy claro cuando obviamente se notan momentos en que la música es estos ya más bien efectos sonoros, ¿no? De Ajá, Carpenter, y cuando ya empiezas a escuchar pues una música un poco más orquestal y más compleja, que es la de Ennio Morricone. Y lo que me gusta es que funcionan las dos, ¿no? O sea, claro. están muy bien puestas en sus, porque Así de podría buena es la parecer, película. porque podría parecer así como que, ok, ¿no? Como que esto no queda con esta otra parte, ¿no? Ujú, Pero funciona muy bien, creo que está muy bien colocada la música, ¿no? En sus momentos, porque además también tiene muchos momentos en que es el puro diálogo, silencio, sí. o los silencios que sean necesarios en la película, no hay nada de música y está perfectamente todo, ¿no? O sea, nos sigue manteniendo atentos a la película. Ahí. Uh-huh. Yo leí, y esto es cosa de confirmar, que no me dio tiempo de checar las listas de nominaciones. Yo leí que cuando salió esta película, así de mal le fue con la gente mayor en su época. Ahora les va mal con la gente mayor de nuestra época, que soy yo. Eh, este, cuando sale la película, está el dato por ahí, insisto, hay que confirmarlo. Los Razzies, los premios Razzie, que es como los premios a lo peor del cine, nominan a Morricone como la peor banda sonora del año, ¿no? Curiosamente, eso es lo que dice el dato, partes no usadas en la banda sonora de The Thing se usan en una película de Tarantino que fue, creo que, Los Ocho Más Odiados, Uh-huh. de Hateful Eight, que resulta nominada al Oscar. Entonces, así de maleables son la misma música, nada más que son los pedazos que no se usaron allá, se los jala Tarantino para acá y consigue una nominación. Así de maleable es el cine. Entonces, cuando les digan, gente, una película es terrible, a menos que sea una de Marvel, véanla, ¿no? Entonces, yo nada más les digo, no se dejen guiar tanto por este tipo de cosas, lean otras críticas, escuchen a otra gente, vean la película y formen su propio criterio. Edna, ¿tienes alguna parte favorita de The Thing o es tu película, la película completa? Así es como no tengo forma de sacar solo una escena o solo una imagen o solo un momento. Me gusta la película de principio a fin. Fíjate que, o sea, me gusta como el todo, pues, Como pero sí, pieza, sí tengo, sí, sí, sí. Pero como partes favoritas, lo de los perros, ¿no? el Eso me inicio, gusta sí. mucho, ¿no? Cuando se manifiesta la cosa, ¿no? Eres Gore. Sí, y me gusta también la parte cuando se le desprende la cabeza a uno de bueno, creo que es justamente después de la prueba de sangre, ¿no? Ujú, Que pues, se empieza a transformar uno de los exploradores
y al estarlo, pues ahora sí que al tratar de matarlo, ¿no? Mientras está sufriendo esta transformación, se le desprende la cabeza y a la cabeza le salen las patas, ¿no? Entonces parece una araña. Híjole, sí se ve, y además se les va, ¿no? Como, ahora sí que como araña, se ¿no? les escapa. Se les escapa. Entonces sí es así como que, ¿qué cosa es eso, no? Y a la vez o sea, me parece una cosa de una imaginación bárbara, ¿no? Sí. hecho pues toda esa escena es bárbara, definitivamente. Entonces, esas A me mí me, gustan. a mí me gusta esa y el examen de sangre, o sea, son como Sí. 10 minutos de la misma película, uno detrás del otro. A mí esas dos partes me gustan mucho. Nada más para decirle a la gente, darles bien el dato, The Thing, esta película, no la del 2011, sino esta, se puede ver en HBO Go, se puede ver en Apple iTunes, se puede ver en Cinepolis Click, se puede ver en Amazon Video y se puede ver en Microsoft Store, igual que en Claro Video. Entonces ahí está para que la revisen. Yo recomiendo que lo hagan. Sí. Y no sé, Edna, algo que quieras agregar sobre la película, sobre John Carpenter, sobre Lovecraft, un par de cosas que te pueda decir la gente. Lean estos cuentitos antes de ver The Thing o después de ver The Thing. Algo que quieras agregar sobre ella. Pues más que nada, a mí me gustaría recomendar que vean más body horror, ¿no? Más películas de body horror. ¿Cómo se llamaba Y la que que nos vean, dijiste hace rato? bueno, American Mary, Ajá. la de las hermanas Soska, las Soska Sisters, como firman sus películas. Ujú. Bueno, eso que vean estas películas de body horror, que vean, bueno, las películas de Cronenberg, de las primeras que hizo de body horror, que creo que son bien interesantes. También que vean películas de terror ochentero, Uh-huh. ¿no? Eso creo que también ayuda mucho como a contextualizar la mosca, ¿no? La The cosa, ¿no? Thing, Bueno, sí, la mosca va en ese paquete, por supuesto, ¿no? sí. Pero sí ven películas de ochenteras de terror, creo que son muy divertidas, algunas sí, o sea, tienen algunos problemas de guión, puedes encontrar que tienen problemas de Pero la como misma ahora, producción, ¿no? O sea, de repente si dices, híjole, qué bárbaros, ¿no? Pero son muy desenfadadas, ¿no? Entonces, no tienen problema de mostrar visualmente el origen de los temores, ¿no? uh-huh, O la imaginación de los miedos, ¿no? También. O sea, cómo le dieron forma a nuestros miedos, ¿no? Además, en una época, los 80 era una época de mucha represión, quizá muy los que vi, convulsa. muy rara, ¿no? Además, o sea, y al mismo Uh-huh. tiempo como muy fastuosa, ¿no? Y creo que esa mezcla también hace muy interesante, pues todo lo que salió, ¿no? Y vemos también que hay temas que siguen siendo siguen estando presentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el ver las películas de Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven, que prácticamente manifiesta esta situación de abuso infantil y de abuso sexual infantil, ¿no? Uh-huh. Y la venganza y todo este asunto, o sea, ahí está clarísimo. Quizá no lo dicen por ese nombre, pero está clarísimo, ¿no? Claro. Y creo que lo manejaba mejor en clave de terror, por supuesto, que muchas otras películas que hemos visto al respecto ahora, ¿no? Que sí como que Claro, son contenidas, ¿no? De repente yo exacto. eso siento, que está contenido. Creo que la corrección ha contenido al cine de horror y le Ujú. ha restado desenfado, cuando lo que el desenfado del cine de horror, en particular el de los 80, lo que hacía era lanzar un discurso poderosísimo, como Sí, dices tú ahora, ¿no? Abuso infantil, ¿no? Explotación infantil, lo que estamos hablando de The Thing, venía en el discurso y se notaba justo por un desenfado en la forma que ahora se ha perdido, ¿no? No digo que seamos incorrectos por ser incorrectos, digo que mucha de esa corrección
le ha restado poder al discurso de las películas, justo porque ha domesticado visualmente la propuesta en la pantalla. Yo ahí concuerdo contigo. Entonces, ahí está la invitación para la gente. Ya les dije dónde ver The Thing. Véanla una vez, déjenla descansar 1 o 2 meses y luego vuélvanla a ver y van a ver el pedazo de película que es. O sea, la segunda vuelta de The Thing es realmente impresionante. Nomás sepárenla un par de mesecillos, mastíquenla un par de mesecillos y luego vuélvanla a ver. Edna, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuándo se realiza Macabro este año? No sé si ya podemos dar fechas. Sé que es en verano, es lo único que sé. Es el Festival de Horror de Verano y a mí eso me hace tremendamente feliz. Con los calores que tenemos ahora, no me quiero imaginar cómo vamos a estar en el verano, pero danos tus redes, las del festival, ¿cómo viene la cosa? Pues, bueno, a mí me encuentran Todavía no hay fechas, ¿no? Todavía no podemos dar fechas. Ok. No, sí. Bueno, tú ya, véndete. Ya, entonces. vamos del 17 al 28 de agosto. Sí, les adelanto que vamos a estar en muchas sedes. O sea, ya regresamos con todo a las actividades presenciales, ¿no? Eso, la verdad es que sí nos da mucho gusto. Qué bueno. Y bueno, vamos del 17 al 28 de agosto y tenemos también que nos pueden seguir a Macabro en Macabro Fitch, en Twitter, Facebook, Instagram y muy pronto TikTok. Muy bien. Sí, claro, hay que TikTok Gore. TikTok Gore. A ver qué pasa. A ver si nos desenfadamos. Aquí estamos hable y hable de ser desenfadados. Pues bueno, a ver si no nos llueve. A ver si no nos llueve por andar desenfadándonos no me retes. en TikTok. Sí, porque además la idea es que tengamos mucha más interacción con la gente justo a través de esa red social, ¿no? Que bueno, se maneja muy bien en ese aspecto. Y bueno, a mí me encuentran como Edna C. Tenorio en Twitter y en Instagram también. Muy bien, pues muchas gracias, Edna. Ha sido una plática muy, muy entretenida. Como siempre, te luciste, nos vas a levantar el rating, lo cual te lo agradezco enormemente. Y vuelve cuando quieras a los micrófonos Cine Garage, Edna. Mil gracias. Muchas gracias, Eric. Y pues bueno, un placer estar con todo el público de Cine Garage, por supuesto. Y bueno, esperemos regresar muy pronto a seguir platicando de películas de terror aquí. Cuando quieras. Luego te aguantas, porque te voy a invitar mucho. Yo me aguanto. Bye. Chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.